vamos a presentar inicialmente. Mi nombre es Fernando Díaz Barriga, pertenezco al Grupo Universitario de Agua y en la universidad trabajo en la Facultad de Medicina. Buen día, mi nombre es Francisco Peña, soy investigador del programa Agua y Sociedad del Colegio de San Luis e integrante del Observatorio Socioambiental de esta institución. Muy buenos días a todos, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Antonio Cardona Benavides, del Grupo Universitario del Agua, y mi colaboración directa es en la Facultad de Ingeniería. Buenos días a todas, a todos. Soy Luis Enrique Granados, soy investigador por México en el Colegio de San Luis y pertenezco al Observatorio Socioambiental también del COLSA. Bueno, como nosotros somos anfitriones, le voy a ceder la palabra a mi colega del Colegio de San Luis. Una declaración. Bien, ustedes recibirán, entiendo, el texto elaborado por el Grupo Universitario del Agua y el Observatorio Socioambiental del Colegio de San Luis. Quiero empezar subrayando la importancia de que equipos académicos de dos instituciones académicas de nuestro estado, de nuestra entidad, nos hayamos puesto de acuerdo en la importancia de declarar, por un lado, una voz de alerta. Hoy en día, en temas ambientales, se subraya mucho una actitud precautoria con respecto a un proyecto que parece pasar desapercibida en todos los riesgos que puede tener para la población, no solo del lugar donde se piensa extraer el agua. El Monterrey 6 quiere llevarse al inicio 5 metros cúbicos y al final 15 metros cúbicos por segundo, es decir, 15,000 litros por segundo, pero no solo los daños que puede ocasionar en ese lugar de extracción, sino también los problemas que realmente no resolverá en el lugar a donde se quiere llevar. Nuestra declaración tiene entonces un subrayado papel de precaución y alerta y convoca a tomar en cuenta de manera fundamental las aportaciones que desde la investigación científica y la academia se pueden plantear para evitar una catástrofe anunciada, de tal manera que pedimos, eso sería fundamental en términos de nuestra declaratoria, pedimos que haya una actitud prudente, sostenidamente científica, planteada de manera democrática y consensuada con todos los actores que van a ser afectados, y que se tome en cuenta sobre todo el sentir de las comunidades involucradas. Finalmente, este pronunciamiento está acompañado del compromiso de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, su Grupo Universitario del Agua, y del Colegio de San Luis, su Observatorio Socioambiental, de acompañar a la sociedad desde la única trinchera que podemos hacerlo, desde la trinchera del conocimiento serio, fundado en un conjunto de conocimientos que la academia ha acumulado durante todo este tiempo. Esas serían las principales líneas que quisiera hoy enfatizar. Toño. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, esta propuesta de proyecto, de megaproyecto de Acueducto Monterrey 6, consideramos que es un ejemplo muy claro de cómo la autoridad del agua, en este caso el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, toma decisiones de manera unilateral, de tal forma que, disfrazado de alguna forma con estudios técnicos y justificándolo de ciertas formas, él realiza una afectación, o puede realizar una afectación a las condiciones naturales a partir de la zona donde se toma el agua hacia el Golfo de México. De manera histórica,
las decisiones del agua en México, en general podemos establecer que son poco democráticas. No se toma en cuenta, como lo comentaba el doctor Francisco, el sentir de las personas, se toma en cuenta solamente en muchas ocasiones los intereses de ciertos grupos y en general la sociedad, que es la principal afectada en estos casos, es dejada de lado con la idea de poder llevar a cabo desarrollos de tipo industrial, de tipo habitacional, sin tomar en cuenta un criterio específico de desarrollo territorial. Entonces, en ese sentido, el hecho de que quieran llevar una buena cantidad de agua, que de hecho ya está autorizada, ya el decreto se expidió en tiempos del expresidente Calderón, sin antes, por ejemplo, considerar las fuentes que ya existen en ese lugar. Pues es ese ejemplo de la toma de decisiones por parte de la autoridad de una manera antidemocrática y considerando solo los intereses de un grupo muy específico de personas. Adelante. Gracias. Sí, para nosotros es una preocupación muy importante, porque digamos que en los periodos de sequía, en la zona desde donde se pretende trasvasar el líquido, pues también hay, cuando en la época más álgida del estiaje, también la gente sufre allá por el agua. Es decir, es un espejismo que se maquilla con muchos datos esto de que hay una fuente con superávit o un lugar donde sobra el agua, ¿no? Eso es algo que estamos poniendo en cuestionamiento en el documento que nosotros que les haremos llegar. Ponemos en cuestionamiento esta situación, dado que las variables climáticas y estos nuevos modelos que desde aquí, desde la universidad, se trabajan, nos dan esa posibilidad de ver que los testimonios de las personas de las comunidades están en sintonía con esa situación y que ellos también están muy preocupados y por ende nosotros también, porque creemos en una academia cercana pues a los intereses de la sociedad. Bueno, Monterrey 6 no debe de ser autorizado por 3 elementos. El primero está basado en un estudio de impacto ambiental que ya no aplica. Es un estudio antiguo del 2012 basado con información histórica del siglo pasado. La Huasteca y la universidad tiene datos que afirman lo que voy a decir. La Huasteca es la región de México que más afectada está por el cambio climático. La Huasteca es la región de nuestro país que tiene menos cantidad de agua de lluvia, se presenta el menor incremento de las precipitaciones y por el otro lado, las altas temperaturas que ustedes ya han narrado en sus notas, las altas temperaturas provocan una pérdida mayor de agua superficial. El Pánuco es agua superficial. Ese dato no está en el estudio de impacto ambiental. No pueden aprobar el proyecto con información del siglo pasado. Número 2, estamos a favor del derecho humano al agua. Los regios tienen el derecho al agua. No se extraña que las autoridades de Nuevo León planteen llevar agua a Monterrey de un río cuando en su ciudad el acuífero está totalmente desbordado hacia la industria. El derecho humano al agua claramente señala que los humanos son primero, los regiomontanos son primero, sus cerveceras son después. Si ellos no están dispuestos a proteger el derecho humano al agua en Nuevo León,
no tienen por qué venir a atacar el derecho humano al agua a San Luis Potosí. Tercero, no importa dónde esté la toma, no importa si la toma va a estar en Veracruz, en Tamaulipas o en San Luis, los efectos de 15 metros cúbicos por segundo, los efectos en épocas de cambio climático y estiaje se ven aguas abajo y aguas arriba de la toma, afectan a la Huasteca, afectan a Tamaulipas. Los gobernadores de San Luis Potosí y de Tamaulipas están llamados a darle lugar a la información científica antes de tomar una decisión que va a impactar los siguientes 30 o 50 años. Está abierta esta mesa a sus preguntas. ¿Se puede hacer una convocatoria a tener que hacer los propositivos precisamente para esa defensa del agua? Ya hemos visto en anteriores ocasiones que hay comunidades, hay ciudades y estados completos que hacen esta defensa. ¿Cómo hacerlo? Francisco. Ya. Bueno, yo pienso que lo que sería muy importante considerar aquí es que la defensa del agua abordaría e incluiría no solo a los ciudadanos de San Luis Potosí, sino de toda una región pluricultural de México. Es muy importante lo que ha planteado el doctor Díaz Barriga, en el sentido de que en toda esa zona estamos enfrentando profundas modificaciones debido a la variabilidad climática. Y en esas condiciones, arriesgar un volumen tan grande de agua, cuando en la ciudad a donde se quiere llevar se tienen grandes empresas cerveceras y de la industria de bebidas, no hay que olvidar de qué sede estamos hablando en términos de Monterrey, nos parece una irresponsabilidad. Y por lo tanto, el llamado a la defensa tendría que abarcar a todos los ciudadanos de la Huasteca como gran región de México. En ese punto, sin duda, los potosinos tenemos una obligación de empezar a actuar. Eso me parece que es algo muy importante de subrayar. Los instrumentos que han hablado ya de un grupo de interés, han hablado ya de que es acrónico, la visión, los impactos ambientales, científicos, técnicos. Pero en el seguimiento a la pregunta de mi compañero, para centrarnos, ¿qué instrumentos hay? ¿A dónde se puede acudir? ¿Qué tribunales? Sobre todo también por el lado político, que incluso el gobierno del Estado, evidentemente hay un instrumento que ya se aplicó en nuestro país y que estamos dispuestos, primero esperemos no llegar a eso, esperemos que los gobernadores entiendan que se requiere una evaluación académica, científica. La lucha debe de estar encabezada por la mejor ciencia. Esperemos que ese sea el escenario. De no serlo, sí queda claro que hay un instrumento, un amparo autorizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual cualquier ser humano puede adjudicarse la defensa de la naturaleza, en este caso el río Pánico. Ese amparo, por supuesto, tiene que estar argumentado, que nosotros no tenemos ningún problema en argumentar las razones de la protección del río Pánuco, y eso, simplemente eso, tendría que causar que quienes estuvieran a favor del proyecto presentar que estamos equivocados. Entonces, repito, ojalá no lleguemos a eso, ojalá lleguemos
a que la verdad impere, en la razón impere y el proyecto solito cae. Pero si no es así, tenemos los instrumentos en nuestras manos para que obligar a que hagan un nuevo estudio de impacto ambiental, y el nuevo estudio de impacto ambiental fácilmente demostraría que es más fácil que Monterrey lleve agua del mar a Monterrey que del río Pánuco. La potabilización a lo mejor es más fácil del mar que del río Pánuco, porque el agua del río Pánuco no es potable. El proyecto Monterrey 6 implica potabilizar el agua, ¿sí? Entonces, si ya van a construir una potabilizadora, y en verdad que no es ridículo la idea, que Monterrey lleve agua del mar, no es ridículo, la distancia es un poquito más del proyecto Monterrey 6. Correcto. Si me permites. Sí, efectivamente, ellos tienen, como lo comentaba, ese título de concesión otorgado en tiempos del presidente Felipe Calderón. Tienen autorizados los 15 metros cúbicos por segundo del río Pánuco, y ese es el problema. Y como lo comentaba, es un típico ejemplo de toma de decisiones antidemocráticas relacionadas con el agua a partir de los lineamientos que actualmente existen en nuestro país. Entonces, esto, además de todo lo que comentan, nos debe de hacer reflexionar en términos de cómo se interpreta la Constitución aplicado al agua, y cómo los lineamientos que se manejan desde el Ejecutivo Federal para tomar decisiones basadas en decretos y sustentadas, digamos, en aspectos técnicos, pero muy endebles. ¿Sí? No, ¿verdad? Ya quedó, gracias. Esto debe de ser modificado. Además del problema actual que se tiene por esa concesión ya otorgada, debemos, como grupo y como sociedad, trabajar de manera conjunta para realizar los cambios necesarios y que la toma de decisiones deje de estar centrada en tomas unilaterales por parte del gobierno en la repartición del agua. Eso lo que ha logrado es que la repartición del agua sea inequitativa, ambientalmente poco sustentable, económicamente inviable y con afectaciones en la población, tanto en la salud como en el abastecimiento del agua. En días pasados, el presidente López Obrador llamó a los gobernadores de estos 4 estados a que entre ellos se pusieran de acuerdo. Ustedes, como entes académicos, han buscado acercamiento con otros entes académicos de estos 4 estados. Si lo han tenido, ¿qué les han dicho y qué opiniones tienen respecto a este proyecto de Monterrey? ¿Quieres comentar? Sí. Primero, la primera parte de tu pregunta, sí escuchamos las declaraciones del presidente de que se tienen que poner de acuerdo los gobernadores, pero también creemos que no es una cuestión de que se tiene que tratar solo entre los gobernadores, ¿no? Sino que estamos por la idea o apoyando el asunto de la consulta pública. Y ahí, en ese terreno de la consulta pública informada, veraz y con datos cuando menos un poco más recientes, es donde vemos que difícilmente sería viable hoy en día, ¿no? No conocemos, digamos, de primera mano los argumentos de compañeros, por ejemplo, de la Universidad de Nuevo León, pero sí hemos escuchado en otros foros que ellos aportan la idea de gestionar mejor la demanda antes de buscar nuevas fuentes. Por ejemplo, algún profesor de allá mencionaba la idea de que todavía no se ha hecho el diagnóstico completo o no se sabe muy bien cómo están las presas, las principales presas abastecedoras de la ciudad, que hay falta de mantenimiento y que en algunas fisuras pierden mucha agua en todo momento, en época de lluvia y en época de secas. Entonces, en ese sentido, creemos que esa situación es importante, gestionar la demanda, no solo en Monterrey, también en ciudades como San Luis Potosí, es importante eso, puesto que
en estas ciudades hay paisajes de alta desigualdad social, es decir, cuando hay cierres de agua potable, casi siempre batalla la gente de las colonias. No tenemos registro de que las empresas principales o que refresqueras y demás hayan parado la producción porque no hay agua, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, en Monterrey, se sabe pues de las colonias que están en García, algunas que están en Apodaca, que siempre o que ya llevan mucho tiempo batallando con esa situación. Pero no, o pocas veces se dice a la opinión pública cuál es la situación real de las presas de Monterrey y cuál es el estado actual del acuífero de Monterrey, ¿no? Que está pues obviamente acaparado. Entonces no tenemos todavía una relación estrecha con los compañeros de otras instituciones, pero sí los hemos escuchado en otros foros aportando esas ideas. ¿Buscarían el acercamiento a través de actividades como esta, de vinculación entre diferentes actividades académicas? Sí, sin duda. Hay investigadores del Autónomo de Tamaulipas que han hecho estudios muy interesantes sobre el río Pánuco. Sí, imagínense en épocas de estiaje climático, o sea, estamos hablando mucho calor y poca lluvia, y además le quitas 15 metros cúbicos de agua al Pánuco, entonces el Pánuco va a llevar menos agua. Estas semanas Tamaulipas y Ciudad Madero, Tampico y Ciudad Madero tienen ya problemas de agua, precisamente porque ellos declaran que es una de las épocas de estiaje que nunca antes se había visto. Entonces, el río Pánuco va a llevar menos agua. Si el río Pánuco lleva menos agua, el Golfo de México entra más hacia el río Pánuco, provocando salinización. Los expertos en eso es la Autónoma de Tamaulipas. Entonces, claro que sí, o sea, la ciencia está a nuestro favor. Entonces, para la primera parte de tu pregunta, una persona como el gobernador de Nuevo León que quiere ser presidente de la República, más le vale escuchar a su pueblo y más le vale, ¿sí?, escuchar a la ciencia. En esta solicitud de que pueda hacerse una consulta a través de los ciudadanos, no se corre el riesgo de que esa consulta pueda ser como las encuestas de Morena. Y también, si este sería el camino a lo que se haya denominado la Tercera Guerra Mundial por el agua, si ustedes lo están viendo así, toda vez que el poder económico está por arriba de los derechos humanos. Hay una gran ventaja en el pensamiento crítico científico, que digamos puede marcar claramente riesgos, peligros, pero también siempre señala, digamos, la parte esperanzadora, ¿no? Creo que esa es una gran fortaleza de las universidades, en particular los centros de investigación, y que en este caso también está presente. Digamos que nosotros vemos el asunto, hay cosas muy importantes que plantear, Ahora, en este momento, no se podría empezar a poner ningún tabique ni hacer ningún hoyo para la obra. Eso no se puede, justamente por lo que marcó el doctor Díaz Barriga. La manifestación de impacto ambiental está caducada. Se podría empezar un proceso. Segundo, la asignación, así se llama lo que se da para uso público urbano, el título de asignación que tiene Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, en rigor y cumpliendo lo dictaminado en la ley actual, estaría vencido, puesto que sin ninguna razón no se ha hecho utilización de un solo litro de esa cantidad asignada. Entonces, digamos, en ese punto, el conocimiento lo que permite es tener una actitud de alerta, pero también una actitud de prudencia y esperanza. Y lo segundo, las herramientas legales que están a la mano de los ciudadanos y de los gobiernos que se sientan lesionados por una decisión de esta índole son diversos. Ya se dijo, las demandas de carácter ambiental que protegen, ahí estaría para la protección del río Pánuco una demanda fundamental. No hay que olvidar una cosa más, que del Pánuco, de esa cuenca, se está planteando por otros gobiernos también sacar agua, ¿sí? De tal manera que la extracción acumulada sería más grave
en cuanto a eso que se llama justamente así, efectos acumulados sobre el río. Entonces, considerando todo eso, el mecanismo de consulta a las comunidades indígenas en una región como la Huasteca es también otra herramienta que está perfectamente regulada, en particular por la Suprema Corte de Justicia del país, y que a mi juicio tendría el carácter de un ejercicio seguramente con todas las condiciones legales. Pero estamos en otro proceso. Ahorita estamos en el asunto de llamar a precaver cualquier riesgo mayor, tener una actitud prudente, señalar claramente que el proceso no es por ahí, no es que ya esté todo resuelto y nada más haya que decir 4 personas sí, eso no es verdad. Tercero, que la Administración Federal del Agua, la CONAGUA, diga por qué se mantiene vigente un título que según cualquier dictaminación legal debería estar caducado. Y segundo, la Semarnat ser muy clara que la manifestación de impacto ambiental ya no está vigente. Todo eso es, digamos, la parte de ahora, importante. A mí nos parece, realmente, para nosotros es un orgullo estar junto con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en esta declaración, puesto que los centros de conocimiento permiten tener una actitud crítica y esperanzadora simultáneamente. Nosotros estamos muy seguros que la gente podrá escuchar y podrá organizarse para defender lo que hay que defender. Exactamente. Un llamado, digamos, conjunto para ese sentido, para ver si se puede volver a revisar la propuesta que habíamos revisado del sexenio, o qué podemos hacer. Mire, en este momento existe un proyecto de ley general de aguas en el cual, junto con algunos otros colaboradores de la Universidad Nacional Autónoma de México, hemos colaborado en la redacción. Ese documento se está trabajando a través de la Comisión de Agua del Senado, pero al parecer, por razones diversas, no se va a proponer en este periodo. De acuerdo con lo que nos han comentado, van a esperar a que llegue el nuevo presidente o presidenta, los nuevos representantes del Senado, para que pueda, digamos, proponerse. Esa propuesta de ley general de aguas abrogaría la ley actual y tal y como está redactada, ya considera estos aspectos que les indico que deben de modificarse en la forma en como actualmente se manejan. Entonces, esperemos que los nuevos legisladores tengan la oportunidad de retomar esa propuesta de ley y que pueda ser, digamos, que empujada para que resulte en beneficio, pues, de la sociedad en general. ¿Alguna más? Bueno, yo tengo una petición para ustedes. Esto es comunicación. Necesitamos que su nota verdaderamente llegue a la gente. Sin su ayuda, pues lo que nosotros digamos no va a tener peso, ¿no? Entonces les agradezco su presencia, pero les voy a agradecer más su nota. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias.